Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Feliz, contento y sobre todo agradecido de esta nueva oportunidad que nos brinda el Señor de estar con ustedes en esta programación especial de Super Semana Santa en este canal Super TV 55. Ya van varios años llevando la palabra de Dios en este espacio Lléname de tu paz. José Miguel Arias, quien les habla, está feliz, contento y sobre todo agradecido. De verdad qué bueno que estás ahí en sintonía, qué bueno que estás al pendiente de que este programa salga al aire. Son muchas las personas que me han escrito si el programa iba a salir al aire este año o no. Claro que sí. Hasta que Dios así lo permita, estaremos aquí año tras año llevando ese mensaje de la palabra de Dios en Semana Santa. Jueves, viernes y sábado, de 2 a 3 de la tarde, estaremos aquí en este Super TV 55. Un canal que prácticamente es la voz de la iglesia para este tiempo tan importante como es la Semana Mayor. Un tiempo que debemos dedicarlo a la meditación, a la reflexión. Un tiempo también de gratitud. Gratitud por la misericordia de Dios. Gratitud que debemos elevar todavía con más júbilo en este año, dado a que en la mañana de hoy, como bien decía nuestro arzobispo, pudimos reunirnos prácticamente en multitud, por primera vez luego de la pandemia, en esa misa crismal, en el salón multiuso de la Pucamaima. Esta mañana fue una mañana realmente bendecida, de mucha bendición para el pueblo de Dios, pero sobre todo de mucha bendición para esta arquidiócesis de Santiago. Agradeciendo siempre al señor Adalberto de León, que permite este espacio para la evangelización. Siempre destaco que aquí en Santiago, pues todavía tenemos ese impulso, ese empeño, ese entusiasmo de llevar la evangelización en Semana Santa. Qué lástima que otras ciudades, que otros países, que otras provincias, pues han perdido esa tradición y siguen una programación normal como si en estos días no estuviera pasando nada. Yo sé que muchas veces nos cuestionan de que si Jesús vuelve a crucificarse todos los años, no es eso, solamente estamos recordando y reconociendo el valor de ese sacrificio. Un sacrificio de sangre, un sacrificio en la cruz, un sacrificio que empieza hoy en el Tríodo Pascual, donde Jesús se entrega en la Eucaristía y su cuerpo se hace pan y su sangre se hace vino. Y dice al final: hagan esto en conmemoración mía. Un día grande para la iglesia donde se instituye primero el sacramento de la Eucaristía. En esta última cena es cuando Jesús hace el cimiento, hace la base para que este sacramento inicie. Y un día también muy especial porque también desde hoy se instituye el sacramento de la reconciliación, cuando Jesús empieza a reconciliarse con sus discípulos. Yo sé que más adelante con este evangelio que acabo de leer, que es el que da pauta a nuestro espacio, pues el Señor lo hace ya de manera evidente, el sacramento de la reconciliación, pero es desde hoy cuando Él empieza en ese lavatorio de los pies a perdonar los pecados, a perdonar las dolencias de sus discípulos, de sus seres queridos, de sus amados. Qué bueno que tú eres uno de los amados, tú eres uno de los elegidos. Qué bueno que estás en casa, qué bueno que están todos en familia. Y de verdad, este año la programación de Super TV 55 para la Semana Mayor promete y promete mucho. Iniciamos desde tempranito con la transmisión de la misa crismal y ya han visto cómo se ha desplegado todo el contenido que se ha venido preparando con mucho amor, con mucha entrega, con mucha devoción para ti y para mí. Hoy tenemos un programa de lujo. Tengo unos invitados que más que invitados son parte de mi familia y que para mí me hace sentir todavía más en casa. De verdad, no muevas el dial. Una pausita breve y al retornar vamos a darle de manera formal la bienvenida a estos invitados y vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Lléname de tu paz, lléname de tu amor, lléname de tu paz, lléname de tu amor, que soy solo contigo y te mira.
Seguimos en este espacio Lléname tu paz, como parte de la programación especial de Super TV 55 en esta Semana Mayor, Semana Santa 2022. Les decía al inicio que hoy, más que un invitado, tengo parte de mi familia aquí en casa. Es una madre que Dios me ha regalado, una de tantas. Con eso no quiero quitarle el puesto a mi madre biológica, que saben que la amo, que es mi adoración, que es mi primer amor. Pero además de ella, Dios le ha parecido bien, me regaló a la Virgen María como una madre espiritual. Y aquí en la tierra también tengo otras madres que esta en específico no debería ser mi madre porque casi colindamos en edad. Ella es bastante joven, pero por el respeto que se merece y por ser la madre de uno de mis hermanos, hermano prácticamente de sangre, pues entonces ella pasa a ser también una madre más para mí. De verdad que hoy para mí es un regocijo, Jueves Santo, contar con la presencia de mi querida Florentina Rojas, cariñosamente Candita. Buenas tardes, hermana querida, madre querida. Buenas tardes, mi querido. Sabe que le amo mucho, que de corazón, que me siento bendecida de compartir con cada uno de ustedes este espacio. Que ese Dios de la vida, pues, nos bendiga grandemente. Amén. Mire, hoy sabemos todos que estamos celebrando el Jueves Santo. Yo sé que al igual que en mi caso, usted tiene testimonio de antes de pertenecer a la iglesia. Siempre he dicho abiertamente que soy admirador de todos los que se llaman cristianos, independientemente de la fe que profesen. Yo anteriormente profesaba una fe distinta a la católica y para mí era chocante el tema de la Virgen María y el tema de la Eucaristía. Cuando me encuentro con Dios dentro de la Iglesia Católica, poco a poco Él me fue moldeando y hoy más que nunca me considero un fiel amante y adorador de Jesús y Eucaristía. Antes de conocerle cuesta un poco de trabajo, pero antes de entrar a Jesús y Eucaristía como tal, hay un testimonio que yo me sé de usted que cuando conoce a Cristo, ese ardor por el amor de Dios le lleva a evangelizar incluso en su trabajo, evangelización que le costó prácticamente el mismo. Cuénteme un poco de cómo usted conoció a Dios, quién era Candita antes de conocer a Cristo y cómo Dios fue moldeando a Candita luego de. Bueno, mi hermano, conocer a Jesús no basta con que uno nazca en la iglesia y que lo lleve todos los días a la misa, porque si le voy a decir, me crié en la iglesia. Así es. Y mi mamá muy católica y nuestra salida todo era la iglesia. Pues, pero uno tiene que tener como un encuentro, un toquecito más, ¿verdad? Entonces, yo tuve ese toquecito más a través de las pruebas que uno le va pasando y madurando, pero el toque más fuerte que yo tuve, que yo le digo a la gente, yo no necesito que nadie me diga quién es Jesús. Cuando yo tuve la experiencia de mi hijo, Osmel, a los 7 meses, que se me vio grave de muerte en un desierto donde yo no podía, en ese tiempo no había lo que hay hoy, que usted tiene acceso a un teléfono, a todas esas cosas por donde quiera, eran teléfonos públicos. Y cuando yo me vi sin salida, que yo había hablado hasta de Jesús, pues ve que mi muchachito que yo lo llevo de San Isidro al Campo, que muchas personas escucharon este testimonio, y yo me sentí mal con Jesús, porque yo dije, si yo se lo entregué a Jesús cuando nació, ¿por qué se me enferma? Si yo le dije a la gente que Jesús era a todo el mundo que me decía que le pusiera un azabache, que le pusiera esto, y yo le dije, yo le puse a Jesucristo desde que nació. Amén. Entonces cuando yo me desmonto del vehículo, una joven me dice, ay Candita, qué grande tu niño, y el mío tan chiquito, y por ahí. Y yo le dije, dile que Dios te bendiga. Pero el niño comenzó grito, y no se callaba. Y llego a mi casa y mi mamá me dice que es que está cansado porque el viaje era largo. Yo me lo creí. Pero en el transcurso de tiempo que ya yo veo que ni come, ni hace pipí, ni hace caca, no hace nada. Y me dice alguien qué más Dios que tiene. Y yo eso lo desconocía un poco. Y yo le dije, ¿cómo va a ser si yo se lo puse a Jesús en sus manos? Si yo se lo puse al Señor, ¿cómo va a ser que va a suceder esto? Y veo que, entonces me enojé con Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que no lo conocía. Ajá. Cuando yo le dije a mi mamá, oiga, por eso es que me dicen que todo no se le puede dejar a Dios.
Mire, dije que tiene mar de ojo. Y yo se lo presenté al Señor. Mi mamá me dijo, mujer de poca fe, que Dios tenga misericordia de tu alma y no te tome en cuenta. Yo me pasé un día, 2 días, ya cuando voy para 3 días, el niño está, como le dije, ya está inmóvil, ya le está poniéndose morado, o sea que se está muriendo. Alguien llega a mi casa y me dice, Candita, tu niño se está mal, pero yo voy a orar por él. En ese momento ni siquiera mi mamá estaba ahí, yo estaba solo con el bebé. Y yo salí un poco al frente y le dije a Jesús, Jesús, ten misericordia de mí, ten piedad de mí, perdóname mi pecado. Yo había hablado y blasfemiar contra ti, Señor. Ten misericordia, pero esto es lo único que yo tengo. Amén. Esto es mi vida, Señor. Yo no tengo para dónde ir ni para dónde coger, solamente tú. Y tú sabes todo que yo te pedí a este bebé. Y lo tengo. No permita que yo lo lleve a casa muerto, ni que yo le dé a mi esposo esta mala noticia. Perdóname mi pecado y envíame la salud a mi hijo. Y en ese instante yo sentí que una nube del cielo bajó y me envolvió. Y el niño ahí mismo se trayó la risa, se enderezó porque era totalmente inmóvil. Y hizo pipí, hizo cacá. El caso fue que el niño recibió vida en un segundo. Amén. Cuando reconocí que en Jesucristo hay poder y hay vida. Ahí yo encontré a Jesús. Amén. Ahí afiancé mi fe, hermano José Miguel, en Cristo. Y nadie tiene que decirme quién es Jesús. De ahí para allá, aficiada de Jesús. Amén. Mira, qué interesante es eso que ha dicho. Yo particularmente en los cultos dentro de la iglesia no católica es como costumbre que al finalizar los mismos el pastor diga, si hay alguien aquí que quiera recibir a Jesús como Señor y Salvador, puede ponerse de pie, acercarse y le vamos a orar para que así sea. Yo me paré en muchas ocasiones. O sea, yo al igual que usted, también desde niño estaba persiguiendo los caminos de Dios. Sin embargo, muchas veces no es el pararse, no es el hacer, y eso no quiero minimizar a una iglesia no católica, sino que se da también dentro de nuestra iglesia. Usted creció en la iglesia católica, pero todavía no conocía a Dios. Hay que conocerle. Cuando uno tiene un encuentro personal con Dios, ese día queda sellado y marcado en nuestras vidas. Ese día no se olvida, es como un nuevo nacimiento, es un renacer, es una resurrección, es morir a la carne y dar vida a Dios a través de nosotros. Como dice una canción hermosísima, que no sepa yo Jesús si es sangre o tú que fluye en mí. Cuando eso sucede, que más adelante después vamos a ver si podemos tocar un poco ese tema que acaba de nombrar, es un tema que muchos lamentablemente tememos hablar, lo del mal de ojo, pero que de verdad como existe lo bueno, también existe lo malo, y hay que cuidar, hay que bendecir, hay que sellar, hay que proteger a los nuestros, porque lamentablemente a veces ni siquiera con las peores intenciones, pero esa dama veía a su hijo frondoso y el de ella pequeño y pudo haber sentido un poco de envidia o lo que sea. Entonces vamos a dejar ese poquito para que más adelante nos explique su entendimiento de ese tema. Pero ¿cómo empieza entonces Candita a evangelizar? Ya el Ministerio Reposando con Jesús, que se reúne todos los martes de 7 a 9 de la noche en su casa, ¿cumplió cuántos años recientemente? Va a cumplir 22. 22. Es mayor de edad en todos los países. Porque en algunos países la mayoría de edad es a los 18 y en otros a los 21. Es mayor de edad en todos los países. Es un grupo que, dicho sea de paso, el martes pasado tuvimos una noche muy especial. Gracias, le doy a Dios que nos permitió regalarnos esa noche. Es un grupo que está ahí, llueve, truene o ventee. De hecho, muchas personas que han ido últimamente, después de la pandemia, cuando retomamos el grupo, digamos, presencial, se han quedado sorprendidos. Porque muchas iglesias, muchos grupos, lastimosamente, están todavía como rezagados. Reposando con Jesús no reposa. Reposa, pero en Cristo. Amén. ¿Eso no tiene vacaciones? Amén, no, jamás. Porque Jesús, las vacaciones es que no nos podemos soltar de él ni un segundo de nuestra vida. Las vacaciones es tenerlo dentro de nuestra vida. Y como usted me dice, ¿cómo comencé a evangelizar? Pero decir que comencé a evangelizar en San Isidro. Vas a tener 32 años de evangelización. Pero para cortarle, porque es un poquito largo, ahí fue que yo entré en esa evangelización allá. Nos tocaba evangelizar casa por casa.
casa con el Santo Rosario, llevando las palabras, y de ahí nosotros pues nos mudamos aquí, que lo voy a cortar porque sé que el tiempo es corto. Y cuando nos mudamos aquí, me tocó trabajar en una empresa. En esa empresa, de 12 a 12 y media, comíamos una parte de mis compañeros, porque eran muchos. Y de ahí nosotros decidimos orar la media hora que nos quedaba de reposo. Y nosotros nos reunimos hasta 29 en una habitación en ese hotel. Wow. Todos los días. Y Dios haciendo maravilla ahí. Y de ahí es que viene el nombre de Reposando con Jesús, que mucha gente no entiende. Y me puede preguntar qué es y por qué, como muchos sacerdotes, el nombre Reposando con Jesús, porque era nuestro espacio De reposo. de reposo. Entonces, ahí nosotros hicimos una reunión, nos reunimos a ver qué nombre le poníamos. Y decidimos, uno decía tal cosa, digo, no, di que los tigres de Jesús, digo, nada de eso. Usted sabe, como hay muchos opinan diferente. Y dice uno, pues yo creo que en la hora de reposo lo que mejor toca es Reposando con Jesús. Digo, tú, ese sí que me gustó. Amén. Y por eso se está así, Reposando con Jesús. Ese nombre se ha quedado, y Reposando con Jesús tiene 22 años, porque en una comunidad de Cienfuegos comenzamos caminando con Jesús. Y ahí duramos 5 años, hasta llegar ahí, que es Reposando con Jesús, y ahí estamos, y así nos vamos para el cielo ya. No, Dios mediante. De ese primer grupo, que es el grupo que se reunía en ese hotel, ¿alguna experiencia que le marcó así? Que usted dijo, bueno, aquí se manifestó Dios y evidentemente no lo podemos negar. Bueno, le podría contar qué sucedió en ese transcurso de esos 5 años. Muchas cosas, muchas experiencias, porque eso tenía un sabor a Cristo tan grande que se enfermaba cualquier persona y nos poníamos oración y solamente tocaba dar gracias por los resultados de la oración. Amén. Y eso fue creciendo, en tal manera que eso cogió una fuerza que no solo de ahí, sino que ahí en esa empresa, pues se daba gracia en los momentos especiales, como en los almuerzos, en las actividades que se hacían mensuales, pues se aprendió a dar gracias. Se aprendió también que se llegó a llevar el sacerdote, ahí se echaba bendiciones a cualquier evento o a cualquier actividad que se hacía. No se hacía nada sin darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían visto cómo Dios se manifestaba, que Jesús estaba vivo. Es que existe, porque mucha gente sabe, como le decía ahorita, hay muchas personas que saben que Jesús existe porque le dicen, pero no porque han vivido una experiencia con Jesús. Y después que usted toma una experiencia con Jesús, se da cuenta, mi hermano José Miguel, que no es porque otro dice, es porque usted vivió. Amén. Mire, sabemos que tenemos otro invitado que más adelante se va a integrar aquí al set. Pero antes de esto, una experiencia con Jesús Eucaristía que le haya marcado. Yo sé que usted, al igual que muchos de nosotros, somos amantes a Jesús Eucaristía. Y por muchos años también, aquí en Radio Luz, fue parte de la adoración al Santísimo. Yo sé que en una de esas adoraciones o en una celebración eucarística como tal, ha de haber un milagro, ha de haber una experiencia con Jesús Eucaristía que le haya marcado. ¿Cuál sería esa? Ahí, como usted me dice, en Radio Luz, nosotros tenemos la adoración de todos los miércoles. De verdad que hay mucha gente que está esperando que Jesús le hable. Y Jesús habla de mi manera. Amén. Un hermano tenía un problema fuerte, pero él nunca me comentaba qué era lo que le pasaba. Y él me decía, necesito oración. Y nos poníamos en oración. Y cuando llegué ese mensaje en el Santísimo, y yo siento que Jesús me dice, pidiéndole ahí a Jesús por él, me dice, díselo a una persona, díselo a fulano, que me reservo el nombre. Pero como yo no sé lo que le pasa, yo me quedé callada. Terminamos la adoración, me voy, vuelve la otra semana próxima y volvemos a la Eucaristía y me dice, yo sigo con un problema, pero necesito a alguien porque el problema es serio, que sea como político, que puedas ayudarme. Digo, usted sabe que van 2 veces que me dicen el Santísimo de una persona que a mí que hable con él, pero que yo no sé cuál es su problema. Y dice, pues llámemelo. Digo, pues yo lo voy a llamar, me pasé el día en la casa y me lo pasé orando. Hermano, cuando
yo llamé a la persona, me dijo, no, esto es esto y esto y esto. Vayan a Santo Domingo, vayan a mi casa, le llevamos los documentos, llevamos todo. Dice, déjeme eso a mí, que yo tengo quien resuelve el problema. Y después me dijo, mira, hermana, cuando usted me hizo así, me dijo, Jesús me mandó aquí donde usted. Él no te lo voy a decir que era tan de fe, pero en ese momento su fe se afianzó. Él dijo, mi cuerpo se estremeció. Yo sentí algo tan grande que yo dije, eso viene de Dios, Amén. es real, que existe. Amén. Y eso se resolvió el problema. Gloria a Dios. Entonces Jesucristo Eucaristía es en vivo que nosotros estamos ahí. Aunque muchas personas no lo crean, Jesús en la Eucaristía está presente y de acuerdo a nuestra fe son las cosas que suceden en nuestra vida. Amén. Y miren que Jesús Eucaristía en este país y en la mayoría de los países nos espera a diario. La adoración al Santísimo está prácticamente expuesta todos los días en la mayoría de capillas, de parroquias, de lugares de oración. No perdamos la oportunidad de vivir con la intensidad que merece ese sacrificio que Jesús hizo de quedarse entre nosotros, compartiendo su cuerpo y su sangre en el pan y el vino. Yo soy testigo de muchos milagros que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de muchos seres queridos a través de la Eucaristía. Personas que han llevado depresión, personas que han llevado ansiedad, personas que han llevado otro tipo de enfermedad, personas que han llevado ataduras y que han hecho, por ejemplo, 33 misas, van a las 6 de la mañana, a las 5 de la tarde, a la hora que se les facilite, durante 33 días a la Eucaristía, lo ofrecen por ese propósito, por esa causa, y he visto muchas cadenas romperse gracias a la Eucaristía. De verdad que Dios habla en la Eucaristía y en esa adoración del Santísimo yo también viví por varios meses, dado que Fausto estaba de viaje, esa experiencia de todos los jueves estar allí presente en la adoración del Santísimo, y ha sido de las experiencias más enriquecedoras a nivel de la fe que puedo tener. Tanto es así que procuro, de una manera u otra, aún no sea para la radio o la televisión, visitar a Jesús Eucaristía, visitar a Jesús sacramentado. Donde quiera que paso, bueno, María Emilia, mi hija más grande, dice, papi, ¿por qué cuando tú pasas por ciertos lugares te hace la señal de la cruz delante de mí? Y yo, no, lo que pasa es que cuando paso delante de una iglesia, ahí está Jesús Eucaristía. Dice, pero tú lo has hecho 3 veces. Y yo, que hemos pasado por 3 iglesias. Aquí, gracias a Dios, todavía hay muchas iglesias cercanas. La gente, donde quiera, puede encontrar un templo, yendo a pie inclusive. Entonces no hay excusa para nosotros no acercarnos a Jesús Eucaristía. Vamos a ir a una pausa y al retornar se integra con nosotros alguien muy, muy querido también por mí y muy especial para esta familia. A la pausa retornamos. Lléname de tu paz, lléname de
Seguimos en tu espacio Lléname de tu Paz como parte de la programación especial de Super Semana Santa desde Super TV 55. Varios años ya llevando la palabra de Dios a través de este espacio. Totalmente en vivo, de 2 a 3 de la tarde, hoy jueves santo, mañana viernes y culminamos el sábado santo. Se integra a este compartir un querido padre también, porque si ella es mi madre, entonces él también forma parte de mi padre. Un padre fuerte, un hombre que pertenece a los comandos de las leyes de los hombres, pero que de verdad tiene un corazón tan humilde, tan sensible, que no deja nunca de sorprenderme. El señor Héctor Ureña viene a integrarse, que me acaban de decir también que hoy están de aniversario. ¿Cuántos años son? 38. 38 y contando. Y con- Así es. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, mi hermano. Es para mí, mi hermano José Miguel, es para mí de grato placer estar aquí compartiendo con usted y con los que nos ven por el canal, de mucha alegría y reconocer que Dios es nuestro guía. Amén. Y Dios es el que nos sustenta y Dios es el que está con nosotros. Amén. 38 años juntos. Osmel ya ¿cumplió cuánto? 36. 36. En un mundo que ya prácticamente no se cree en el matrimonio, que no se cree en la pareja, que no se cree en el amor. En un mundo también que nos educaron, sobre todo a las damas, en historias basadas en Romeo y Julieta, donde Romeo no podía vivir sin Julieta y Romeo no podía vivir sin... y Julieta no podía vivir sin Romeo. Con amores como el de la Cenicienta o de Blancanieves, cuando el príncipe hasta con un beso la revive de esa muerte temporal que había obtenido por comerse un trozo de manzana envenenada. Y sobre todo, a nosotros parejas más jóvenes, un camino que no se nos dice que va a haber pruebas, que va a haber tempestades, que sí es cierto que hay una luna de miel, pero también hay momentos no tan de miel, sí, no, un poquito más amargo. ¿Cómo han sobrellevado estos 38 años? Bueno, ha sido bien balanceado. 38 años, como ustedes le dijo ahorita, un comandando Sí. En las calles y casi más tiempos en la calle que lo que se podía pasar en la casa. Pero yo, como le dije, el tiempo mío, junto a mis hijos cuando fueron naciendo y creciendo, era dedicándoselo a Jesús. Amén. Balanceada para todo, orando siempre por mi esposo. En momentos difíciles que ya uno pensaba que tiraba las toallas y que la había tirado y que quizás no la recogía más. Y muchísimas cosas sucedieron y han sucedido en esos 38 años. Pero gracias a Jesucristo y a la oración que permanece en Dios y le cree en Dios, aunque el diablo se lleve la cosa, Amén. Jesucristo se la devuelve. Amén. No, mire, yo me sorprendí, ahora que usted dice con esto de la balance y cuando a veces se tiran la toalla, o cuando ya uno cree que ni toalla hay. Exacto. En una oportunidad, yo en el ministerio Reposando con Jesús, Candita me externa que hay una ligera separación entre el comando y ella. Y yo quedé en shock, porque yo estaba acostumbrado a ver una relación aparentemente perfecta y sana. Para mí fue muy interesante, pero también fue muy triste, porque en ese momento yo recuerdo que usted estaba casi cerrada la oportunidad de que eso volviera para atrás. El comando estaba buscando su lado, pero a comando no se le estaba permitiendo esa oportunidad. Más adelante, ahora para el bautizo, no, para el cumpleaños y el bautizo, sí, fue en el mismo tiempo de mi ahijado, Yosmel. Yo escucho a Candita una noche hablar y que mi esposo, y que mi esposo, y que mi esposo, pero ¿Qué pasó? esto como que ha cambiado. Y estando en un hotel que fuimos juntos, le digo a Osmel, salimos a comprar leche para las niñas mías, maní, porque así nos decimos. Ven acá, yo que escucho a Candita últimamente decir mi esposo, mi esposo, mi esposo, y él me dice, ay, maní, usted no sabe que se nos ha dado una nueva oportunidad y estamos todo el mundo felices y todo el mundo contento. Yo me sentí tan bien, porque de verdad, yo me sentí como parte de la familia. Yo sé que fueron tiempos difíciles, no vamos a entrar en cuáles fueron las causas de la separación, pero me gustaría, sí, más que todo,
que ustedes arrojen un poco de luz a aquellas parejas que están atravesando situaciones que creen que no se pueden solucionar. Y cómo Dios le dio perseverancia a Ureña y cómo Dios le dio discernimiento a usted para perdonar. Basado prácticamente en otra parte de la Santa Eucaristía que se celebra hoy, el lavatorio de los pies. Hay una parte donde Jesús se humilla y se pone a los pies de sus discípulos, lavando sus heridas y sanándole las mismas. ¿Cómo se dio? Bueno, fue algo que si le voy a decir milagrosamente, yo siempre saboreo unas palabras que es las palabras de Dios que dice, ocúpate de lo mío y yo de lo tuyo. Hay cosas que ya uno las suelta, como las solté yo, y que no, cuando la gente me decía, mira, yo estoy orando por ti, digo, ya deje eso ahí, que yo estoy orando para que Dios lo haga feliz, porque si en tantos años como que no llegó a ser, porque de verdad que me casé enamorada, como ya usted sabe, como el que pierde el juicio. Y el amor es tan grande que se mantiene uno por muchos años, José Miguel, esperando y confiando. Entonces lo más lindo es que Dios es un bálsamo que te sostiene y que cuando tú te entregas a Él, las cosas no te llegan tan fuerte. Amén. Y puede soportarla un poco, porque no es que uno no se ve abatido, como le decía, pero siempre confiada en el Señor, siempre orándole al Dios del poder. Y en ese tiempo que le dije que ya yo, cuando la gente me decía, hermana Candita, yo estoy orando por usted, porque todo el mundo como usted se quedó sorprendido, porque nosotros toda la vida vivíamos bien. O sea, siempre vivíamos aparentemente bien, pero dentro de la intimidad, que yo me imagino que muchos hogares, como el mío, hoy les iba de cura, porque hay muchas personas que a veces son pantallas, sí, y cuando le dan el golpe de estado a los feligreses, dice, pero ¿y cómo va a ser? Si muchas personas decían, yo siempre soñaba, mi hermana, que el matrimonio suyo fuera el mío, fuera como el suyo, porque gente que iban a mi casa, la gente del ministerio, siempre nos veían unidos. Si Ureña muy detallita, si había que llevar a alguien a tal parte, en mi casa nunca se peleaba, pero había una soledad interna fuerte, había unos problemitas serios, matrimonial fuertes, que fueron sondeándose hasta que usted sabe que llega a las aguas hasta donde no puede más. Y cuando ya ellos vieron que casi no podía más, ya casi era cuando nos estábamos arreglando, porque le quiero decir a muchos matrimonios que tienen hijos, que la cosa de padre o la cosa de esposo no hay que estarla removiendo tanto entre los hijos. Mis hijos se criaron felices, contentos, un papá Dios en la casa, ¿verdad? Que se lo daba todo a sus hijos, que amor, cariño, pero que todo no es gloria. Una vez yo le hablé a mi esposo y le dije, ven acá, tú no me amas. Dice, no, ¿y por qué cualquier cosa está sucediendo esto? Dice, porque como tú estás tan entrada en Jesucristo, a veces el enemigo por alguna parte se cuela, entonces yo siento que se está colando conmigo para hacerte sentir mal. Digo, pues descuélalo. Pero llegó esa situación que todo se separó por 3 años. Wow. Y volver a regresar, porque duramos 9 separados y 3 años divorciados, para la gloria de Dios, y 1 año hoy cumplimos que hicimos la boda como si hubiera sido el primer día para renovar. Gloria a Dios. Amén. Cuando él se duró su tiempo orando, y cuando Dios hizo el trabajo solo, porque no fue nadie, lo hizo, fue Jesucristo. Yo no sabía, hermano, que habían tantas personas orando por mí. Habían personas orando por mí que yo ni sabía, porque donde quiera que me juntaban, porque él es muy querido. Si a mí me querían, empezando por mí. A él lo querían mucho más, porque él tiene su don, tiene su gracia, y su humildad, y gente por pila. Entonces yo le doy gracias a Dios y le exhorto con esto a muchos hogares, a muchos matrimonios que estén pasando por crisis, que se agarra de Jesucristo. Oiga, Dios nos da más que lo que nosotros le pedimos. Amén. Dios nos da más. Mire, pero interesante, Ureña, y eso para usted. Se pide una oportunidad, pero hay que ganarse esa oportunidad. Eso es cierto. Y yo vi perseverancia en usted. Sí. Yo me enteré de la situación hace aproximadamente 2 años y medio, entonces el enterarme de esta nueva etapa para mí fue un gozo, un júbilo. Como también para los hombres, porque es bueno que escuchen las damas perseverar, orar y todo lo demás, pero a los hombres también, sacrificio, qué detalles usted hacía, cómo usted moldeó la parte que quizá era incómoda para adaptarse y ganarse nuevamente una oportunidad con su damisela, con la madre de sus hijos. Miren lo que sucede. Yo le doy gracias a Dios porque Dios me rescató, porque es un poco difícil
cuando usted tiene su familia perdida, su esposa, sus hijos, aún ellos queriéndome, pero no era el mismo amor que me tenían antes, porque yo estaba viviendo una vida desordenada, faltándole a mi esposa y también faltándole a mis hijos, porque como vivía esa vida desordenada, creyendo que era bien, pero para Dios no era bien. Entonces, cuando yo reconocí que yo le estaba faltando a mi pareja y faltándole a mis hijos, yo le pedí a Dios que me diera luz y que me pusiera en el camino que yo debía estar, el camino correcto. Como pidiéndole perdón a mi esposa y que yo iba a ser una nueva criatura para el Señor y que iba a haber un cambio en mí. Pero que ese cambio no era que venía de mí, sino que ese cambio venía de Dios, porque yo me encomendé a Dios y le pedí a Dios la fuerza. Amén. Y la guía para que Él me retornara a mi familia, a mis hijos. ¿Por qué? Porque cuando usted le pide a Dios, Dios lo escucha, cuando usted lo hace de corazón. Amén. Ahora, si usted lo hace de labio, Dios no lo escucha, pero si usted lo hace de corazón, Dios lo escucha. Amén. Ahora vemos a un Ureña. Gracias porque Él me escuchó. Gloria a Dios. Ahora vemos a un Ureña servidor en la iglesia, un Ureña que en momentos está encargado de hacer la alabanza en el grupo de oración Reposando con Jesús o el Espíritu Santo del Perdón. Un Ureña que, como bien dice Candita, si hay que buscar o llevar a alguien, lo hace. Yo tengo preparado para ustedes un pequeño detalle de personas queridas que le mandaron un mensaje a ustedes y quiero pedirle a producción, si es posible, me hagan entender cuándo podemos contar con ese mensaje para que juntos veamos de qué se trata y quiénes salen en el mismo. De verdad que mientras me confirman, yo le doy muchas gracias a Dios por lo que está aconteciendo en su vida como familia, en su vida como pareja. Vamos a ver el mensaje. Hola, bendiciones. Mi nombre es Elmis Ureña. En el día de hoy quiero agradecer a Dios infinitamente por los padres que me ha regalado. Ellos son Héctor Ureña y Florentina Rojas, mejor conocida cariñosamente Candita. Dios es bueno y misericordioso al regalarme unos padres tan ejemplares, donde gracias a ellos, pues hoy yo puedo dar testimonio de vida y convivencia familiar. Pido a Dios grandemente por cada uno de ellos para que Dios les siga llenando de bendiciones, de salud, y Dios me le bendiga. Saludos, bendiciones. Mi nombre es Osmel Ureña y quiero agradecerle a Dios por la vida de mis padres, Héctor Ureña y Florentina Rojas, como todos la conocen, la hermana Candita, por esos padres que Dios me ha permitido tener. Agradezco a Dios por la crianza que me han dado y seguirle pidiendo a Dios que me los siga bendiciendo, que sigan teniendo larga vida y que la familia siempre esté unida como hasta ahora, como ese ejemplo que ellos han dado para cada uno de sus hijos. Que Dios me los siga bendiciendo. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es Fabio Ureña, soy el hijo menor de la familia. Quiero agradecerle a Dios por mi familia, por mis padres especialmente, por la crianza que me han dado, sus enseñanzas. Me siento muy orgulloso de ellos. Los quiero, los amo mucho. Gracias por estar ahí cada vez que lo necesito, siempre apoyándome, enseñándome los verdaderos valores. Es buscar a Dios, clamarlo, seguir sus pasos. Gracias por todo. Espero en Dios que siempre se mantengan unidos y que tengan larga vida para poder seguir disfrutando de ustedes. Los quiero mucho. Aquí hay un detalle. Usted acuerda que- que no vas a llorar, vea que yo no soy llorona, ¿o yo? No. Aquí hay un detalle como por el aniversario de ustedes, que lo vamos a dejar aquí, es de ustedes, lo llevan a casa, pero yo sé que el detalle principal ha sido el ver a sus hijos manifestarle el amor. Si hay lágrimas que quieren salir, déjela salir, Ureña, olvídese de eso, pero de verdad que sus hijos están orgullosísimos de los padres que tienen, agradecidísimos de Dios. Yo lo conozco.
A ellos se les hacía difícil, un nudo en la garganta, expresarlo, porque era tanto lo que querían decir que de verdad se les complicaba. Felicidades, porque a pesar de ese distanciamiento que hubo entre ustedes, nunca usted le habló mal a sus hijos de su padre, ni usted a sus hijos de su madre. Eso habla mucho. Ellos no sabían nada, nunca y grande, a un adulto, siempre yo trataba de hacerlo lo mejor, de que los hijos se criaran en salud, de que fueran felices, de que amaran a su padre. Y ellos nunca se fueron a banda. Si yo veía cualquier cosa, hablaban solo con su papá. Si me veía que yo me salía del hilo, hablaban sola conmigo. Y así una familia lindísima. Ustedes me han sacado lágrimas, mis hijos, porque de verdad, José Miguel, usted me ha dado una sorpresa aquí que yo no me lo imaginaba. Pero sí le digo a muchos matrimonios que están quizá en un hilito y que quizá muchos hoy están escuchando un testimonio que no lo sabían de mi familia. Yo le doy gracias a tantas personas que nos aman, que nos quieren. Gracias a Jesucristo por unos hijos tan maravillosos que Jesús me regaló. Hermano José Miguel, yo me siento orgullosa porque yo siempre pedía una hembra. Y le di un testimonio a alguien de decir que a cada vez que nacía uno, yo decía, ay Dios mío, pero yo necesito una hembra. Y Dios me dio 3 hermosos varones, que son los que forman el ministerio. Amén. Y así como decía el doctorcito, como yo le digo, el menor, que es médico. Y yo le decía, gracias Jesús, porque ese que toca la batería, y él es tímido para hablar, y vea todo lo que se expresó. Gracias, mis hijos, por esta sorpresa. Me llenan de gran satisfacción y el gran regalo que me han dado hoy en este día. José Miguel, que Dios me lo bendiga, que Dios siga bendiciendo a su familia y que este testimonio construya muchas familias, que no tenemos que amargarle la vida a nuestros hijos, porque dañar una familia es peor. Entonces, cuando usted cría unos hijos sanos, puede dormir tranquila. Amén. Y nosotros dormimos tranquilos. Amén. Gracias a Jesús. Ureña, ¿algo que decir? Yo me siento sumamente agradecido de Dios, porque Dios es sobre todas las cosas, y de cada uno de mis hijos que se expresaron ahí. Que eso es un reto para nosotros, cada día portarnos mejor y darle ejemplo tanto a mis hijos como a tanta pareja que en estos momentos están pasando por muchos problemas con su pareja, con sus hijos. Pero el que se agarra de Dios, Dios se encarga de los problemas de uno. Amén. Y por eso yo le agradezco a mi Dios, porque Dios nos ha dado una familia maravillosa. Amén. Yo quiero, antes de concluir, que ya estamos en la recta final, apenas quedan 2 o 3 minutos para despedirnos, que la oración final del día de hoy sea a cargo de mi queridísima Candita, precisamente por los matrimonios, por los que están viviendo momentos de gloria, pero también por aquellos que están viviendo momentos de prueba, para que Dios, a través de Jesús de Eucaristía, de ese Cordero inmolado en la cruz, pues le visite, le selle, le sane, le prospere y le llene de gracia. Pues vamos a unirnos, dándole esa gracia a Jesús que está presente, que está aquí, dándole las gracias a Jesús de la oportunidad que nos ha dado a nosotros de volver nuestra familia, la felicidad, la paz, de llevarse toda turbulencia, y que en esta hora unimos nuestras manos en este momento como matrimonio, como pareja, como familia, de saber que hay tanta familia desintegrada, sufriendo, de que hay hijos tristes, porque cuando hay una separación en los padres, los hijos están como en estado de muerte, uno se siente como en estado de muerte, hay tristeza, hay vacío, hay soledad. Que en esta hora todo el que nos está escuchando, que nos está viendo y el que nos pueda escuchar, a muchos matrimonios que puedan volverse a Dios. Amén. Que miren que sin Jesús no se puede subsistir en un hogar, no puede haber hogar feliz. Hay muchos jóvenes en droga, vacío, porque le está faltando el amor de casa. Y en el hogar que se pelea, en el hogar que se discute, en el hogar que el enemigo coge ese espacio, se destruye todo.
Pero hoy en este día, a través de su palabra y de este testimonio, yo pido a ese Jesús de la divina misericordia, a ese Jesús Eucaristía, a esa Madre Santísima, la que intercedió en esa boda de Caná, intercede en muchos hogares. Amén. Que por su gran amor y sin misericordia restaure a muchos matrimonios. Que cuando yo le preguntaba a Jesús que por qué yo sentía lo que sentía, de darle la oportunidad a mi esposo de volver, cuando yo creía que ya yo estaba tranquila, bien, el Señor me dijo, porque te estoy haciendo roca, te estoy haciendo fuerte para que puedas restaurar a muchos matrimonios rotos. Y yo le creo a Jesucristo. Amén. Y le creo que sí, hay muchos matrimonios que Dios hoy está restaurando Gloria a Dios. a través de sanando las heridas, llevándose los recuerdos dolorosos y devolviendo la felicidad, porque Satanás no tiene poder. Amén. Por eso te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres misericordioso, Gracias, tú eres compasivo, y sé, mi Jesús, que está entrando a muchos hogares, Gracias, a Señor. muchos hogares, Señor, donde solo lágrimas caen en el mediodía en el plato de las 12. Amén. Que muchas lágrimas se conviertan en gozo, en alegría en este momento. Porque ese Jesús que estamos viviendo hoy, Jueves Santo, en esta Semana Mayor, el próximo domingo haga resurrección en cada corazón, en Amén. cada familia, en cada hogar, para la gloria de Dios. Por eso te doy gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papá, porque tú Gracias, nunca llegas tarde. Gracias, Jesús, porque tú llegas a tiempo a nuestra vida. Gracias, Gracias, por Señor. este aniversario más de vida que nos ha dado con alegría, con Gracias, gozo Señor y con Jesús. felicidad. Gracias, Gracias Señor porque lo que no nos diste cuando estábamos Gracias. jovencitos, que pensábamos que era, nos lo diste cuando ya éramos mayorcitos, más, Gracias, Señor Jesús. que era cuando más necesitábamos. Cuando los hijos se van en casa, es que uno se da cuenta cómo queda la pareja cuando están unidos feliz. Qué feliz son Amén. en el hogar, cuando todos se van Señor y Jesús. quedan papá y mamá en la casa, Amén. esperando a sus hijos con alegría. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si el programa de hoy le gustó, mañana también le va a gustar. Por favor, corran la voz. De 2 a 3 de la tarde, el espacio Lléname tu Paz. Todavía resta el día de mañana y el día del sábado. Esta transmisión también la pueden buscar en Facebook de Super TV 55, Canal 55, queda ahí grabada para que la puedan compartir con sus amigos y familiares. Candida Ureña, cuando lleguen a casa pueden verla en Facebook, yo le voy a mandar el enlace y la pueden compartir con todos sus amigos y familiares. De verdad, qué bueno tenerla aquí, qué bueno es sentirse en casa. Tenemos que despedirnos, nos están haciendo señas de que bye bye. Mañana, Dios mediante, nos vemos aquí. Dios le bendiga. Amén. Gracias. Amén. Lléname de tu paz, lléname de tu amor, lléname de tu paz, lléname de tu amor, que soy solo contigo y te mira mi corazón.